tema de cómo Cantan nos va a ayudar a hacer este proceso de desarrollo e implementación de esta norma más amigable. Primero que nada, comentarles un poquito sobre quién es Biomatec, la empresa con la que nosotros trabajamos. Estamos establecidos en Costa Rica desde el año 2008 con la misión de impulsar el desarrollo sostenible y manteniendo eh, los valores de liderazgo, pasión y calidad siempre presentes en todo lo que hacemos. Nuestro enfoque está dirigido a lo que es sostenibilidad, cambio climático y competitividad, ¿verdad? Para que vayan de la mano. No podemos olvidar que para que tengamos una sostenibilidad eficaz, la organización tiene que seguir siendo competitiva, ¿verdad? No podemos hacer que las acciones de sostenibilidad y cambio climático nos vayan a afectar nuestra razón de ser competitivos. Contarles también que trabajamos en muchas áreas dentro del marco de sostenibilidad, tales como es sistemas de gestión, que es lo que vamos a ver hoy específicamente, pero también trabajamos en procesos, construcción sostenible, cambio climático y academia. En procesos, por ejemplo, hacemos estudios de factibilidad de energías renovables, dirigimos proyectos, hacemos dirección técnica de proyectos específicos, diseñamos procesos de economía circular y, por supuesto, también hacemos auditorías energéticas y planes de eficiencia energética, no solo basado en ISO 50001, sino en otras normas como, por ejemplo, ASHRAE. Aquí en sistemas de gestión, pues como también ya les había comentado Joana, pues trabajamos cualquier tipo de tema que tenga que ver con las normas ISO, ¿verdad? Ustedes saben que las normas ISO son muy amplias y en lo que es sistemas de gestión también son bastante, una gran cantidad de temas los que se tratan y entonces pues ahí también trabajamos en calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, temas de gobernanza y también hacemos auditorías internas cuando sus organizaciones no tengan auditores internos calificados, pues con el equipo de Biomatec y siempre respetando el principio de independencia, también podemos apoyarles con auditorías internas. Trabajamos programas de gestión ambiental y social y análisis de ciclo de vida. Y como les decía, también hacemos capacitación en todos estos temas, todo lo que está relacionado. Podemos hacer capacitaciones a la medida de su empresa y vemos casos relativos al negocio para hacer aplicación práctica de los aprendizajes, evaluaciones para asegurar que las capacitaciones sean eficaces y, por supuesto, certificados de participación. Trabajamos en toda la región de Centroamérica, en España, Colombia y Bolivia actualmente, con una serie de empresas, tanto del sector público como el sector privado, por lo general empresas líderes en los temas de sostenibilidad. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos con esta breve reseña de lo que es la norma ISO 50001 y los retos, desafíos que puede presentar durante su implementación, así como los beneficios de obtener una certificación ISO 50001. Recordar para empezar que como toda norma ISO, ¿verdad? La ISO 50001 también está basada en el ciclo de mejora continua, donde siempre se empieza por planear o planificar, ¿verdad? En donde se establecen objetivos y se identifican los procesos que son necesarios para obtener los resultados de conformidad. En este caso, aquí empieza quizá el primer reto, especialmente para nuestra cultura latinoamericana, si se quiere, ¿verdad? No estamos muy acostumbrados a esto y esta norma lo que nos lleva es a planear. Yo
estimo que entre el 50 y 60% del tiempo del desarrollo del sistema va a estar dedicado a planear. Entonces, ahí es donde a veces también empezamos a como a patinar, ¿verdad? Como decimos, porque queremos ya empezar a hacer cosas sin haber realmente hecho el análisis correspondiente. Y yo siempre digo, es mejor medir 2 veces, cortar una. Entonces, este tiempo es muy bien invertido para luego, entonces sí, no quedarnos ahí, ¿verdad? Tampoco en solo planear y planear y planear, sino aterrizar y hacer, implementar los procesos que nos permitan alcanzar los objetivos. Y luego viene otra parte a la que tampoco estamos muy acostumbrados, considero yo, en nuestras culturas, que bueno, generalmente lo hicimos y después nos metimos a hacer otras cosas y se nos olvidó aquel proyecto. Esto no pasa con ISO 50001. Estamos obligados a verificar si lo que planificamos se logró o no, ¿ok? Si logramos que los procesos obtuvieran esa mejora en el desempeño planificada o no. Y siempre, dependiendo del resultado, ya sea positivo o no tan positivo, actuar, actuar al respecto. Hay dos maneras de hacerlo. Si el resultado fue positivo, pues como dicen, subir la barra, ¿verdad? Levantar el estándar y volver a hacer otro ciclo de mejora continua, donde este ciclo de mejora continua no hay que verlo así como plano, como se ve aquí en pantalla, sino imaginémoslo como una espiral virtuosa ascendente, ¿verdad? Y por otra parte, si las cosas no salieron tan bien y no logramos los resultados esperados, pues ahí tomar acción correctiva, donde eso implica pues investigar la causa por qué nos sucedió lo que planificábamos y tomar acciones, planificar otra vez acciones para lograr que ahora sí se logre el resultado. Eh, Algunos beneficios estratégicos que logramos cuando implementamos ISO 50001 y que tenemos que tener claro en la jerarquización de las acciones de impacto en el desempeño energético que vamos a hacer para lograr beneficios, les voy a contar esto, es muy importante. A veces ¿verdad? Por el tema de sostenibilidad y todo, tendemos a irnos a energías renovables a la primera, ¿verdad? Pero sigue siendo energía, ¿verdad? Aunque sea renovable, seguimos gastando energía. Entonces, el concepto y la filosofía que tenemos que ir adoptando es, no, primero conservemos energía, usemos únicamente la energía que necesitamos utilizar para realizar nuestros procesos, no más que eso. Porque si yo simplemente sin hacer ninguna acción de mejora, sin hacer ninguna concientización en el uso de la energía, me paso a renovables, pues simplemente voy a seguir gastando la misma cantidad de energía, nada más que renovable. Entonces, la escala, la pirámide que nos lleva a la mejora continua es, primero conservemos, hagamos todas las acciones de conservación de energía que podamos. Y esto tiene una gran ventaja. Por lo general, son acciones de costo bajo o inclusive nulo, ¿verdad? Con solo apagar algo que no se necesita y que estaba ahí haciendo un consumo fantasma, ahorramos energía y no cuesta nada hacer eso. Entonces, muy importante. En el segundo nivel está el tema de eficiencia energética. Bueno, hagamos más con menos energía o hagamos lo mismo con menos energía o hagamos, no importa, tal vez gastamos un poco más de energía, pero crecimos mucho más de esa energía que estamos consumiendo adicional. Eso es eficiencia energética. Y eso por lo general sí nos requiere inversión. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso para no poner plata donde no se nos va a eh, retornar de una manera económica, no va a tener un retorno económico. Entonces, muy importante, cuidado con las acciones de eficiencia energética. Tienen que hacerse, pero tienen que hacerse muy bien analizadas
para asegurarnos que vamos a recibir más de lo que vamos a invertir y en un tiempo razonable. Y por último, en el último nivel, cuando ya se nos acabó, como decía Deming, todo el oro fácil de obtener, ¿verdad? Y que ya casi necesitamos un detector de metales para encontrarlo, pues entonces sí pasamos a la última etapa de energías renovables, que también, por supuesto, son proyectos con cierto grado de complejidad y requieren también de un buen estudio técnico y un buen análisis previo. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a hablar un poquito entonces de cuál es el proceso que nos lleva a la implementación de un sistema de gestión de la energía basado en ISO 50001. Como toda norma ISO de sistemas de gestión, siempre antes de empezar, se toma un momento para contextualizar, para comprender en qué contexto estamos realizando este proyecto, ¿verdad? A veces hay motivaciones distintas en las empresas para emprender un proyecto de esta naturaleza. Si bien siempre generan beneficios, lo que nos da ese disparo inicial para arrancar, ¿verdad? Por lo general son motivaciones diferentes. Por ejemplo, aquí en Costa Rica ha habido un auge en la implementación de estos sistemas porque existe un incentivo en la tarifa eléctrica. Empresas que logran una certificación ISO 50001 tienen acceso a una tarifa eléctrica preferencial. Entonces, bueno, eso motiva a muchas empresas a moverse en estos sentidos. Pero por otro lado, también cuando no se tiene ese tipo de incentivos, existen también motivaciones de sostenibilidad, ¿verdad? Reducción de huella de carbono, búsqueda de neto positivo, o neto cero, perdón, o carbono neutralidad, según van a compensar o no compensar. Y entonces, ya en estos enfoques de sostenibilidad, cuando entramos a la etapa de reducciones, de verdad, cómo mitigamos nuestra huella, es donde aparece que la energía resulta ser el mayor componente o el componente principal, y es ahí entonces donde buscamos maneras de eh, desarrollar un sistema de estos. Entonces es muy interesante y muy importante parar y entender por qué estamos haciendo el proyecto. También es muy importante que esto se haga respetando los principios del liderazgo, que por lo general también a todo nivel de normas ISO nos plantean, ¿verdad? Si la alta dirección no se involucra, si la alta dirección no cree en el proyecto jamás va a caminar. Entonces, ¿y cómo lo demuestra al final la alta dirección? Pues básicamente asignando recursos, ¿verdad? Hay una inversión asociada a cualquier desarrollo de un sistema de gestión. Estamos hablando desde recursos financieros, pero también asignar el tiempo para la gente, ¿verdad? El recurso humano, capacitarla, comprometerla, motivarla para que saque adelante el proyecto. Recursos tecnológicos, como por ejemplo estas herramientas que nos va a presentar ahorita el equipo de Cantán más adelante, ¿verdad? Para apoyarnos en el desarrollo de una manera más eficiente de los sistemas. Y luego ya que se ha salido de esa parte de planificación inicial, pues ahí sí, el primer paso es lo que se llama hacer una revisión energética. Eso básicamente nos lleva a entender cómo estamos hoy consumiendo y usando la energía, ¿verdad? Y una vez que entendemos eso, entonces determinamos aquellos usos de la energía que llamamos significativos, que vienen a ser no solo los más grandes en consumo, sino además aquellos que presentan una buena oportunidad de mejora. Porque aunque yo tuviera un equipo con mucho consumo energético, si este equipo ya es la última tecnología, está con un mantenimiento óptimo y está operando en sus parámetros de operación óptimos, por más que yo haga, no lo voy a poder mejorar. Entonces, no, generalmente este equipo no va a ser un uso
significativo. Consume mucho, pero no lo puedo mejorar. Entonces, siempre tener en cuenta a la hora de definir usos significativos de energía que haya oportunidad para la mejora, que consumas algo importante, pero que también tengamos cómo mejorarle su desempeño energético. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los usos significativos de la energía, entonces nos abocamos a definir cómo vamos a determinar si mejoramos o no. A eso le llamamos indicadores de desempeño energético, ¿verdad? Y aquí la organización es libre de definir sus indicadores como mejor le parezca y dependiendo de las posibilidades que tenga de medición y monitoreo, ¿verdad? Entonces va a ir muy de la mano con lo que se pueda medir, porque bien dicen, ¿verdad? Que lo que no medimos no lo podemos mejorar. Entonces, si no lo podemos medir, es difícil ponerle un indicador. Entonces, siempre la limitante que vamos a encontrar es, bueno, si tenemos cómo medirlo, podemos ponerle un indicador. Si no, va a ser un poco difícil. Para esto también hay normas complementarias a la ISO 50001, ¿verdad? Que nos guían y nos dan lineamientos para definir los indicadores de desempeño energético. Y una vez que tenemos claro cuáles son los usos significativos de la energía y los indicadores de desempeño energético, pues definimos la regla contra la que vamos a medir. ¿Esto qué es? La línea de base energética de cada uno de estos usos significativos de la energía. Y para eso hacemos análisis de correlación de diferentes variables hasta encontrar aquella variable o variables que llamemos relevantes, que nos demuestran con una correlación estadística fuerte que son las que mueven la aguja con respecto a nuestro uso, consumo o eficiencia energéticas. Entonces, teniendo ya este modelo de saber cuáles son los consumos principales, con qué indicador lo voy a determinar si estoy mejorando o no y contra qué me voy a comparar, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos nuestro proceso de gestión planteándonos dentro de la gama de oportunidades que encontremos y que las evaluamos y las priorizamos nuestros objetivos y metas de mejora del desempeño energético. Y entonces aquí viene ya la parte medular, por fin, ¿verdad? Del hacer. Ok, implementemos este plan de acción, asignémosle responsables, asignémosle recursos, plazos para la ejecución y llevémoslo a cabo para luego ir verificando y tomándole el pulso, monitoreando a través de estos indicadores que habíamos definido. Paralelamente a todo este proceso, ¿verdad? Tal vez no en secuencia como se está presentando aquí, paralelamente todo el personal involucrado con los equipos que consumen energía, tanto en su operación como en su mantenimiento, tienen que haber sido o estar siendo capacitados, sensibilizados a la importancia de lo que hacen y habérsele comunicado lo que estamos haciendo relevante para cambiar y lograr la mejora en, en el proceso energético, el proceso de gestión de la energía. Y también, como toda norma hizo, si no se hizo, no se hizo. Si no se documentó, no se hizo. Nadie, ¿verdad? Tenés que demostrar que lo hiciste con qué, con documentación, evidencia, registros de todo lo que se realiza. Y ese es otro tema donde tendemos a chocar con cerca, ¿verdad? Donde realmente sí lo hicimos, pero el día que nos evalúan, nadie encontró dónde está la prueba de que se hizo. Otro elemento en el que una herramienta como Kantan nos va a apoyar muchísimo para lograr conformidad. Y ya cuando tenemos todo esto trabajando cierto tiempo, ¿y por qué cierto tiempo? Porque para demostrar mejor el desempeño energético, necesitaremos que pase un tiempo, ¿verdad? No va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, tal vez mínimos unos 6 meses, ya podremos entonces demostrar estadísticamente, que es muy importante, hay que demostrar
estadísticamente que hubo mejora en el desempeño energético, ¿verdad? Que no es casualidad que hoy estemos mostrando ya unas mejoras en los resultados de nuestros indicadores de desempeño energético. Y por eso, pues esto se trabaja en fases, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros trabajamos una fase inicial de aproximadamente un mes para todo el diagnóstico y el contexto. Luego una fase que puede variar dependiendo del tamaño de una organización, de un sistema, de entre 1 a 5 meses, ¿verdad? Y luego una fase de evaluación ya de unos 2 meses para otros 2 meses estar obteniendo la certificación. Y para todo esto planteamos hitos, ¿verdad? Muy importante lograr los hitos. Eh, check, ¿verdad? Check, check, check. Vamos logrando los hitos hasta terminar. Esto se va matando así por partes. Primero el diagnóstico, luego el plan de trabajo para el cierre de brechas, el tema de análisis de contexto y asignar responsabilidades, hacer la revisión energética, capacitar, que va a través de todo el proceso, pero que entonces vamos eh, planificando y ejecutando diferentes capacitaciones a diferentes niveles, ¿verdad? No es lo mismo lo que va a necesitar de capacitación un gerente que solo está supervisando que el sistema avance, a lo que va a necesitar un personal operativo que trabaja en la operación o el mantenimiento de los equipos. El plan de acción, el plan de control operacional, que incluye el mantenimiento, la evaluación de desempeño energético, y de la eficacia del sistema, ¿verdad? Por un lado los indicadores, pero para eficacia, lo que ya todos conocemos, auditorías internas, ¿verdad? Asegurar que estamos cumpliendo con todos los requisitos del sistema. Y finalmente la evaluación para la conformidad para la certificación y como mejora continua y como no quedarse ahí, siempre buscar cómo integramos el sistema de gestión de la energía con otros procesos de sostenibilidad. ¿Ok? Temas que tenemos que tener presente y que debemos llamar factores claves de éxito. Uno, el liderazgo, ¿verdad? Muy importante que realmente la alta dirección o por lo menos algún miembro de la alta dirección se haga dueño del proyecto, se haga responsable del proyecto, le dé seguimiento y más que nada le dé mucho apoyo al equipo, ¿verdad? Porque se trabaja con roles y responsabilidades asignados a un equipo o comité de gestión de la energía. Luego, como decía al principio, sacar el tiempito para hacer siempre una buena planificación, ¿verdad? No cometer errores de ponernos a embarcarnos en acciones que no nos van a generar réditos, ¿verdad? Entonces, una buena planificación es la clave para eso. Eh, capacitar, capacitar y capacitar, ¿verdad? Comunicar, comunicar, sensibilizar a la gente. Esto es bonito porque inclusive llega un punto en que la gente ya cuando lo entiende va y lo aplica en su propia casa, ¿verdad? Y cada uno de los miembros de la organización comienza a ver beneficios, no solo en su trabajo, sino también en su vida personal, donde ya deja de despilfarrar la energía y la administra de la mejor manera posible en su casa y lo convierte en un ahorro propio también. El tema de la operación, que es bastante puntual, ¿verdad? Es todo equipo que está dentro de esos usos significativos de la energía que definimos, que consume energía, debe gestionarse de la mejor manera posible. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que los puntos de operación sean óptimos, que por ejemplo una bomba, ustedes saben que las bombas tienen curvas de eficiencia muy marcadas, ¿verdad? Que la eficiencia óptima solo se logra en una ventana de operación muy pequeña. Bueno, asegurar que entonces si estamos bombeando, que estemos operando en ese rango de la operación de caudal y presión de la bomba. Y así por lo sucesivo con cualquier tipo de equipo, ¿verdad? Que esté siendo operado de la manera más eficiente posible. Y muy importante, y más importante aún quizá, es que el mantenimiento que se le está dando a estos equipos sea también el óptimo. Hay un concepto de mantenimiento ahora que es mantenimiento basado en la condición
¿verdad? Todos estamos muy acostumbrados al mantenimiento preventivo por tiempo, pero los equipos nos hablan, los equipos nos dan señales y nos indican cuándo es que realmente requieren ser intervenidos. Y esa es la forma óptima de trabajar el mantenimiento. Y finalmente, pues hacer una muy buena evaluación del desempeño para saber si realmente estamos logrando o no los resultados esperados y hacer los ajustes requeridos en cualquier momento. Ok, entonces en cuanto a los beneficios, bueno, contarles que realmente el impacto en el desempeño de la organización, en el desempeño energético, puede ser muy satisfactorio, ¿verdad? Puede ser algo que usted al principio no creía y cuando empieza a ver esa aguja moverse, es realmente impactante, ¿verdad? Y son porcentajes de, llamémoslo, ahorro energético significativos, ¿verdad? Los proyectos de energía tienen esa ventaja. Si está bien planteado, son muy rentables. ¿Ok? La mejora entonces es directa en eficiencia y en reducción de costos. Eso se va a notar en el bottom line, ¿verdad? Y va a haber ahorros. Y tiene entonces una práctica virtuosa, que es lo que usted ahorró o una parte de lo que ahorró, puede asignarlo para reinvertir en el periodo siguiente en acciones de mejora de la eficiencia energética, que como les contaba, por lo general requieren ya inversión. El primer año se puede trabajar mucho con costo bajo o nulo, pero ya segundo año, tercer año, se hacen más escasas las oportunidades y requiere buscar un poquito de mejora tecnológica que requiere también inversión. Hay un valor agregado a través de toda la organización en lo que es gestión, ¿verdad? Si no tienen sistemas de gestión anteriormente, pues lo van a notar con más fuerza. Si ya tienen sistemas de gestión como ISO 9001 o 14001, pues les será más fácil esta transición hacia una cultura interna de gestión disciplinada y en cumplimiento con requisitos normativos, ¿verdad? Y por último, la experiencia del equipo, el crecimiento como equipo, el cambio y la mejora en valores positivos y realmente el enriquecer, ya no lo dije, enriquecimiento, ¿verdad? De todo nuestro día a día, ¿verdad? De que hacemos un lugar de trabajo más agradable, más ordenado, más limpio y mucho más eficiente, donde realmente la gente trabaja con más gusto porque las cosas caminan bien y la energía es uno de los factores fundamentales en una organización. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, algunos consejitos más prácticos, ¿verdad? Para quienes inician un sistema de gestión de energía. Eh, Establezca un plan de ejecución para el cumplimiento de cada apartado de la norma, ¿verdad? Con responsable. Que todo mundo sea responsable de cada uno de estos requisitos. Son cientos de requisitos, ¿verdad? Donde la norma dice debe, es requisito. Entonces, que todo eso esté asignado a alguien. Eh, que se incorpore el desarrollo del sistema a la estrategia de sostenibilidad de la organización. Y si no tiene la organización una estrategia de sostenibilidad, bueno, quizá empezar por ahí, ¿verdad? Para que no sea un evento aislado, no sea una moda, sino que sea algo estratégico, que se mantenga en el tiempo, porque le da sustento, fundamento a la estrategia de sostenibilidad. Muy importante lo del tema de tercerización, ¿verdad? Con subcontratación de algunos procesos, roles y responsabilidades, definir muy bien quién va a hacer qué y si ese quién es un tercero, pues acordarse que tenemos que controlarlo de la misma manera como si fuera interno, ¿verdad? Entonces, no dejar abandonado ahí al subcontratista o que haga lo que quiso hacer con los equipos, si está dando mantenimiento o si les está haciendo algún seguimiento, que siempre
lo que se haga tercerizado esté bajo control total de nosotros, ¿verdad? Identificar aquellos procesos que se deben ejecutar de una manera más rigurosa, ¿verdad? Hay temas claves, la climatización, las calderas, por ejemplo, algunos motores muy grandes. Esos temas tienen que estar visibles, tiene que estar todo el mundo claro, porque un fallo durante 15 minutos en la operación de un equipo de esos nos echa al traste todo el resultado del mes, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, ser muy riguroso en esos equipos críticos. Eh, Contar con un plan de proyectos de ahorro energéticos para años futuros. Esto tiene dos sentidos. Por un lado, no tirarlo todo el primer año, ¿verdad? No, porque después cuesta, después se van acabando los proyectos. Entonces, eh, administrarlos en el tiempo. Ser estratégico, decir, bueno, para este primer año por acá, segundo año por acá y tercer año terminamos con esto. No tirar todos los, ¿verdad? Todos los cartuchos de un solo tiro. Y cada vez que aparezca algo, ¿verdad? Tener a la gente buscando oportunidades en el campo para que cuando aparezca alguna nueva oportunidad no se nos pierda, ¿verdad? Que esa idea no se quede ahí perdida, sino que se construya sobre esas ideas para tener proyectos para los años venideros. Integrar el sistema con otras normas, ¿verdad? Van muy bien de la mano con todas las normas de sostenibilidad, este sistema de gestión de energía, con ISO 14001, con sistemas de verificación de gases de efecto invernadero. Entonces, verlo de una manera integral. Y bueno, para servirles, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poderles contar un poquito y quedo atento a cualquier pregunta. Como bien me presentaba Joana al inicio, pues soy Yuseidi Abarca Coutinho. Los saludo desde la ciudad de Guadalajara. Bueno, les platico un poco sobre nuestra experiencia y les comento que nuestra empresa Comedic es una empresa que se dedica a fabricar y distribuir productos médicos, cosméticos y productos para la higiene de mascotas. Y bueno, nuestra experiencia en la implementación de la plataforma Canta inició en el mes de noviembre. Obviamente, iniciamos con toda esta determinación de usuarios, con la creación de los cargos, andar explorando un poco sobre la plataforma, ¿verdad? Inicialmente, la plataforma nos interesó porque nuestro sistema estaba un poco, la documentación del sistema de gestión estaba un poco vulnerable a eliminar documentos porque estaba gestionada en una nube. Por lo tanto, eso empujó a Comedic buscar alternativas que nos beneficiara en esta parte. Y afortunadamente nos topamos con Kantan, que además de ofrecernos esa gestión documental, pues nos ofreció otras herramientas más y a continuación les voy a platicar sobre cuáles son las herramientas que nos ha servido en Comedic. Bueno, adicionalmente en la implementación de todas estas aplicaciones de Kantan, debo mencionar de que de la mano de los consultores de Kantan se hizo esta implementación. Y bueno, otras aplicaciones que pretendemos, además de las que les voy a mencionar que estamos implementando, pretendemos que se implemente la aplicación de equipamientos y calibración, la gestión de auditorías, gestión de riesgos y la gestión de las capacitaciones. Eso sería como que nuestra visión a futuro de que se implementen. Pero bueno, sin más preámbulos, iniciamos con nuestras aplicaciones implementadas. Inicialmente, como les comentaba, iniciamos con la gestión de usuarios, ¿no? Creando los usuarios, cuántos usuarios deberíamos crear, cuáles iban a ser sus contraseñas y todo eso. Y también es importante porque en esa parte
asignamos los permisos, ¿no? En función a las, válgame la redundancia, en las funciones de la empresa y determinar qué es lo que iban a tener acceso a estos usuarios. Y bueno, uno de ellos, de las aplicaciones implementadas, es la aplicación 4 de contexto, mapa de procesos. En este nos ayuda a dar cumplimiento a normativas que nos aplican y también nos ayudó de alguna forma a que este mapa es interactivo. Esto quiere decir que con un solo clic los procesos ayudan a identificar, nos ayudó a identificar con un solo clic y configurar también la plataforma a nuestras necesidades. Y bueno, digamos, el área de calidad quiere consultar su enfoque de procesos. Entonces, esto nos guía a que abrirnos otra ventanita más. Por ejemplo, aquí nos da la descripción de nuestro proceso, cuál es el desarrollo del proceso, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, cuáles son sus indicadores. Por lo tanto, en auditorías, para dar cumplimiento a este requisito, pues sí nos ayudó a que los procesos identificaran de una manera más automatizada cuáles son aquellos que les aplican en ese proceso. Otra aplicación implementada dentro del contexto son las necesidades, expectativas y partes interesadas. Esta nos ayudó a identificar cuáles son nuestras partes interesadas, a evaluar esas partes interesadas. Y lo más importante para nosotros es el punto 3, tanto como 3 y 4, en establecer los planes de acción. En esta parte nos ayuda a que la plataforma nos ayudó a que cada actividad identificada en las partes interesadas tuviera una forma de cómo evidenciar y cómo se están gestionando esas identificaciones, ¿no? La plataforma nos ayudó en cuestión a que los procesos y los responsables asignados en cada actividad pueden subir las evidencias y yo puedo monitorear cuál es el estatus de esas actividades. Por lo tanto, de esta forma nos ha ayudado en esta parte. La siguiente aplicación es liderazgo y gestión de la organización. Aquí nos ayudó a gestionar la información del personal, cuáles funciones tienen en la organización como punto de mejora y de alguna manera para que la Comedic tenga que alimentar su currículum vitae. Actualmente se gestiona de otra forma, pero sí es un punto de mejora y que se pretende alimentar ese currículum directamente en la plataforma. También nos ayudó a identificar y alimentar los departamentos. La gestión de los cargos actualmente se hace desde esta aplicación. Ahorita el estatus del sistema es que lo manejábamos en formatos, ¿no? Formatos Word, PDF. Por lo tanto, esta migración ha sido de forma gradual en cuanto a las necesidades de las actualizaciones o creaciones. Las creaciones se están haciendo directamente desde la plataforma. Esto permite que el responsable de recursos humanos haga la creación directamente desde la plataforma. Por lo tanto, aquí sí ha sido de forma gradual esta implementación. Y bueno, aquí el beneficio es que también todo aquel personal que tenga un usuario y una contraseña tiene acceso a la consulta de cuáles son sus funciones, un requisito importante, ¿no? De cumplimiento. Y bueno, como sistema de gestión, aquí nos permite que podemos obtener los editables, ¿no? En caso, ahora sí que, y yéndonos a un caso muy, el peor de los casos, no sé, que se pierda la información. Entonces, nosotros podemos extraer esa información y tenerlo a nuestro resguardo.
Obviamente porque nos permite imprimirlo en un PDF, en un Word, como les mencionaba. Entonces podemos hacer ese resguardo de forma física posterior a la captura directa en la plataforma. Bien, ahora les platico un poco sobre lo que les mencionaba al inicio, a lo cual estábamos interesados, ¿no? A la gestión documental. Aquí, además de brindarnos gestionar los permisos de los usuarios a que no puedan hacer movimientos como eliminar documentos, modificar o alterar estos, ¿no? Por lo tanto, aquí es importante para nosotros que en base a las funciones de nuestra organización, los responsables tengan acceso y tengan permisos definidos por la gestión, ¿no? Por el sistema de gestión. Por lo tanto, todo aquel personal que solo tenga permisos de consulta, pues no nos puede alterar la información del sistema. Y además de esa gestión de los permisos, nos ayuda a optimizar, nos ayuda a automatizar, perdón, la parte de la creación y actualización de documentos. Obviamente porque tiene las fases de elaboración, de revisión, de aprobación y de publicación. En caso de que algunas de estas fases estén rechazadas, la fase de aprobación, de revisión y aprobación nos permite regresar a la etapa de elaboración y de alguna manera que cada encargado de cada fase no esté enterado, ¿no? De que tiene una tarea pendiente por revisar algún documento. Por lo tanto, eso sí nos ha ayudado a que cada responsable de cada fase y de cada actualización de documento tenga la notificación y tenga en cuenta en su agenda de actividades otra herramienta más de la plataforma. Y por lo tanto, identificar y agilizar, ¿no? Esas fechas compromiso o fechas previstas como lo maneja la plataforma. Por lo tanto, de esa manera, sí nos ha ayudado esta herramienta. Otra herramienta más es la lista de distribución. Como constantemente y como parte de la mejora continua de la empresa, pues estamos en constante movimiento, ¿no? En actualizaciones, en creaciones de documentos. Por lo tanto, esa herramienta de lista de distribución nos ha ayudado a que todo el personal esté enterado de todas estas actualizaciones. Se puede hacer como una selección masiva de usuarios para que ellos puedan obtener un correo con esta notificación, ¿no? De la creación de documentos. Y otra herramienta dentro del gestor documental, pues es importante para nosotros como sistema de gestión, es el control de los documentos. Aquellos que tengan permisos de descargar dicho documento, se descarga y la plataforma nos da esa herramienta, ¿no? De ponerle como un sello a todos esos documentos que se descarguen como una copia no controlada. Por lo tanto, internamente se tiene establecido que las copias no controladas pues no se pueden presentar ante una auditoría, o esas copias controladas, cada usuario que tenga una de ellas pues es responsable de hacer la destrucción para no hacer un mal manejo de información. Y bueno, lo que también les mencionaba de los permisos por carpeta, en el sistema pues se obsoletan, ¿no? Ante una actualización se obsoletan las versiones de los documentos. Y eso nos permite a que como sistema tengamos una carpeta de obsoletos donde a lo mejor solo los administradores puedan tener acceso a esa consulta, ¿no? Por lo tanto, nos permite a que se tenga un mayor control de estos documentos y que no se estén usando versiones obsoletas, ¿no? Y que la información no sea la correcta. Bien. Ahora les platico un poco sobre
la aplicación de operaciones, PQRS, la gestión de quejas. En este caso, debo mencionar que estamos en el periodo de pruebas. Inicialmente se hizo como una prueba piloto y se adaptó la plataforma a las necesidades y requisitos que nos aplica. Por lo tanto, se manejaba en otro formato y la plataforma nos permitió que se adaptara a lo que ya teníamos establecido. Entonces, sí nos ha servido en esa parte de que sí se adapta. Y bueno, como estamos en fase de pruebas, estamos así que monitoreando, ¿no? Cuáles son las necesidades de esta gestión. En este caso lo gestiona pues nuestra área de atención a clientes. Entonces estamos como que en constante contacto con ellos para que nos platiquen qué es lo que se necesita mejorar, ¿no? Y bueno, les platico que en estas fases nos cuenta con registro, con un análisis de causa raíz y obviamente, ¿no? Establecer un plan de acción y nos permite, en el plan de acción, pues nos ha permitido que de alguna manera se asigne un responsable, se asignen fechas y que también se pueda hacer la carga de las evidencias de las acciones ejecutadas. Y bueno, la respuesta al cliente y el cierre de esta queja. Aquí se pretende que también se automatice, porque si es posible automatizar con los indicadores, que ahorita vamos a ver, que esta parte de la aplicación de pruebas sea automático al estatus en cuanto a cuántas quejas tengo cerradas y cuántas quejas tengo en total y cuántas quejas están cerradas. Ahora sí que como monitoreo del cumplimiento a este proceso. Bien, ahora sí llegamos a la parte de indicadores, que es el cómo se están desempeñando todos los procesos. Aquí cada proceso tiene la responsabilidad de alimentar sus indicadores. Por lo tanto, Kantan nos ha ayudado a que se adapte a las necesidades de cada proceso. Por ejemplo, al configurar este indicador, pues sí nos permitió configurarlo en base a una fórmula, ¿no? A la fórmula que le aplica. También, de alguna manera tiene sus gráficas en donde de una manera más visual se identifica cuál es el cumplimiento. Por ejemplo, en este caso, a este proceso se configuró de enero a diciembre, ¿no? Pero pueden alimentar su indicador, por ejemplo, aquí el promedio del porcentaje de cumplimiento mensual, ¿no? Ese es como monitoreo y podemos identificar cuál es su meta como valor recomendado, que si está por debajo de ese valor recomendado, pues ya está incumpliendo. Por lo tanto, aquí sí es muy visual, ¿no? Estos indicadores nos han ayudado a que sea muy visual y que la información sea digerida de una forma más fácil. Y bien, Kantan lo definiría como una plataforma muy intuitiva. Actualmente, en el proceso de implementación de esta plataforma, obviamente todos los procesos y líderes de procesos se capacitaron previamente antes de este uso, ¿no? Antes de implementarlo como tal, se capacitaron. Por lo tanto, los comentarios de todos los procesos fue, pues sí, es una plataforma muy intuitiva, ¿no? Que te lleva de la mano como, en cada paso. ¿Cuál es mi siguiente paso? Pues la misma plataforma te lo va enseñando. Entonces, la definición de Comedic para Kantan es que es una plataforma muy intuitiva. Y les platico un poco sobre la experiencia que se tuvo en auditorías. En julio, fue nuestra primera auditoría, ahora sí que con la gestión ya documental ya implementada desde la plataforma. Se
se evidenció todos los requisitos documentales desde la plataforma y como bien saben, pues cada proceso es responsable de defender, ¿no? Sus puntos, sus requisitos. Por lo tanto, los auditores tuvieron comentarios positivos sobre la plataforma. Para ellos les pareció muy interesante e intuitiva nuevamente para esta consulta, ¿no? Para esta consulta documental, para los indicadores, para la identificación de su enfoque de procesos. Y bueno, los líderes de procesos demostraron que podían manejar y explorar la plataforma de una forma eficiente a toda la información que los auditores les solicitaban, ¿no? Y también, pues mencionar que de alguna forma, pues sí, fue aprobada esa auditoría, ahora sí quedando cumplimiento con todo lo implementado en Cantan. Y bien, me dio mucho gusto externar cuál ha sido la experiencia de Comedic en toda esta implementación y el uso de la plataforma. Mencionarles que sí es una plataforma muy interesante y que sí nos brinda muchas, además de las que yo les platiqué, ¿no? De estas aplicaciones implementadas, pues sí tiene más por explorar. Por lo tanto, Comedic aún está en esta fase en la que tiene que aprovechar más la plataforma. Nosotros somos una herramienta tipo SaaS. Recuerden que accedemos desde cualquier navegador, con cualquier dispositivo, con cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet a través de usuarios y contraseñas, ¿vale? ¿Qué definirían ustedes al interior de la organización, como les decía USAID, dependiendo del nivel de responsabilidad que tengan en su organización? Una vez accedamos a Cantan Software, vamos a encontrar en la pantalla de inicio, pues el inicio, valga la redundancia, de acceso a las diferentes aplicaciones. Nosotros somos una herramienta modular y en ese sentido tenemos un módulo específico para poder dar alcance a cada una de las necesidades de los diferentes sistemas de gestión. Todas las aplicaciones, como nos mencionaba USAID, se interrelacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, tengo una aplicación de mapa de procesos donde defino la ficha de caracterización de procesos, pero reporto una no conformidad a ese proceso, lo puedo visualizar desde el mismo mapa de proceso, o si tengo indicadores asociados, si hago auditoría por proceso, o gestión de riesgos por proceso, todo va a estar vinculado entre las diferentes aplicaciones. Aquí en la pantalla inicial vamos a ver, o hemos tratado de que la herramienta, como bien dice USAID, sea lo más intuitiva posible, sencilla y fácil de usar. Y por eso hasta a través de este mapa de navegación que simula de una manera muy visual cómo es el nacimiento de un río, asimismo tienen marcado en ese nacimiento las aplicaciones por donde nace un sistema de gestión de las normas ISO y va pasando de manera natural por todas esas aplicaciones como si fuera un río hasta un desenlace donde encontramos aplicaciones como seguimiento y medición, no conformidades, revisión por la dirección, es decir, aquí tenemos todo el ciclo PHBA pasado por un río de manera muy natural. También tenemos las diferentes formas de acceso a través de los menús de la pantalla superior, por si de pronto queremos acceder, como nos mostraba USAID, por numeral de la norma, y desplegando los numerales de la norma, pues vamos a acceder a las diferentes aplicaciones o buscando directamente la aplicación con este buscador específico. Bien, ahora, esto es el inicio de Cantan Software, ¿vale? Pero nosotros entendiendo o comprometidos con la mejora continua y comprometidos con el desarrollo tecnológico de las herramientas disponibles para los sistemas de gestión, también desarrollamos herramientas complementarias, herramientas de tipo móvil que les permitirán a ustedes diferentes opciones adicionales. Yo me voy a permitir en este momento compartirle la pantalla de mi celular, ¿vale? Un segundo, para que ustedes puedan visualizar algunas de las herramientas muy interesantes que tenemos disponibles para ustedes, en este caso de manera móvil, ¿vale? De manera móvil. Aquí estoy compartiendo la pantalla de mi propio celular y la primera aplicación que podríamos ver frente a la ISO 50001, he visto algunos comentarios en el chat, venga, ¿y cómo empiezo a implementar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Esta norma es nueva para mí. O es la primera vez, o no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal hecho, ¿vale? Pensando en eso, ustedes en este momento se acceden desde su celular a su tienda de aplicaciones, sea Android o iOS, como están viendo en pantalla, buscando una aplicación que se llama Cantan Gap Analysis,
Pueden descargarla en este momento, es totalmente gratuita, no necesitan tener ningún contrato, ninguna adquisición con nosotros, pueden descargarla en este momento. Y esta aplicación les va a preguntar una serie de datos para poder hacer un diagnóstico, no solo de la norma ISO 50001, sino cualquier norma que ustedes quieran saber cómo se encuentra su grado de madurez dentro del sistema de gestión, en su sistema de gestión. Aquí lo que estamos viendo en la pantalla ya es cuando yo inicio la sesión en el aplicativo. Y yo desde acá puedo crear un diagnóstico de cualquier norma que queramos hacer un diagnóstico de cómo está el estado de mi sistema de gestión, ¿vale? En este caso ya contamos con el diagnóstico para la ISO 50001 y lo que hace la aplicación es a través de la realización de un diagnóstico, como bien dice ahí, vamos a empezar a diagnosticar cómo se encuentra el grado de madurez y lo que vamos a hacer es pasar por todos los numerales de la norma y empezar a calificar en qué grado de cumplimiento estoy, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se han identificado las cuestiones internas y externas que afectan el desempeño energético, si cumple o no cumple, no aplica. Cada uno de estos elementos, al momento de calificar, pues la idea es que sea lo más objetivo posible, ¿vale? Para ahorita que veamos el resultado sea lo más ajustado posible. Por cada una de las preguntas que ustedes tengan a calificar, tienen la posibilidad de justificar el por qué están calificando de esa manera. Es importante estas observaciones porque ahorita, como lo vamos a ver al final, lo más interesante de la aplicación es que utilizando inteligencia artificial, la aplicación les va a dar un diagnóstico, un análisis DOFA de cómo se encuentra el estado de su sistema de gestión. Y para apoyarse o para apoyar a la inteligencia artificial no es suficiente las respuestas, por eso es importante las evidencias que podamos adjuntar en cada pregunta para poder darle a la inteligencia artificial las herramientas necesarias y poder hacer un diagnóstico mucho más preciso. También por cada una de las preguntas pueden adjuntar archivos como parte de la evidencia. La inteligencia artificial también va a buscar esos archivos, los va a leer. Vamos a poder tomar una fotografía o subir fotografías aquí voy a tomar una foto de mi teclado, ¿vale? Vamos a poder tomar fotografías como parte de la evidencia de los diagnósticos, ¿vale? Y de esa manera pasamos por todos los numerales de la norma, vamos pasando por los diferentes numerales, haciendo el diagnóstico específico. Una vez terminemos de hacer el diagnóstico, ¿vale? Una vez terminemos de hacer los diagnósticos, la plataforma lo que va a hacer es darnos un resultado, ¿vale? Darnos un resultado. Perdón, que entré a otra norma, perdón un segundito. Diagnósticos de ISO 50000. Aquí vamos a tener la posibilidad de ver todos los diagnósticos que hayamos ejecutado de las diferentes normas, ¿vale? Ustedes aquí van a tener la posibilidad de tener un resumen de todos los diagnósticos que ustedes hayan ejecutado, ¿vale? Todos los diagnósticos que ustedes hayan ejecutado. Y lo más interesante de esta aplicación es que ustedes puedan tener en tiempo real, aquí no tengo ningún diagnóstico, perdón, vamos a sincronizar los datos un momento, ¿vale? Vamos a darle aquí inicio. Y utilizando inteligencia artificial vamos a poder definir cómo se encuentra el estado de mi sistema de gestión. Voy a abrir aquí uno que ya tengo preparado ya disponible de otra norma, pero la misma lógica sería para los diagnósticos de ISO 50001. Esto ya es el resultado de haber hecho la calificación muy juiciosa de cada uno de los numerales de la norma. Esto es lo que me va a emitir la plataforma. Yo puedo hacer los diagnósticos tantos como quiera. Y aquí vamos a tener un resultado por cada uno de los numerales de la norma, en qué grado de cumplimiento me encuentro con base en mi calificación. Vamos a tener un resumen de todas las respuestas que dimos. Si hubiéramos adjuntado evidencias, van a aparecer ahí. Todo este es el resumen de las respuestas del ejercicio. Aquí vamos a tener un grado de cumplimiento por cada uno de los grupos de preguntas de manera muy gráfica. Vamos a tener ese resultado. Y aquí, al finalizar cada uno de los diagnósticos disponibles, vamos a tener la posibilidad de saber a través de inteligencia artificial cómo se encuentra mi sistema de gestión, ¿vale? Voy a mostrarles un momento aquí rápidamente un diagnóstico que tenga ya la inteligencia artificial definida. Aquí lo tenemos. Y con base al diagnóstico que ustedes hayan realizado, la plataforma les va a decir cómo se encuentra su sistema de gestión, esto de manera automática utilizando inteligencia artificial. Un resumen del diagnóstico les va a dar un análisis DOFA, cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y adicional, por cada uno de los elementos que son objetos de mejora dentro del grado de madurez de su sistema de gestión, vamos a tener un plan de acción sugerido por cada uno de los numerales de la norma, una descripción específica de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestro sistema de gestión y vamos a poder también tener un plazo recomendado
y un responsable. Obviamente la aplicación no tiene el contexto de toda la estructura organizativa de su organización, pero sí que puede dar una sugerencia de nivel jerárquico para saber para que ustedes hagan el símil y puedan asignar esa responsabilidad como parte de la mejora de su sistema de gestión. De esa manera tenemos una herramienta muy potente para que ustedes puedan, pues de una vez, de manera gratuita en este momento, poder tener todo el diagnóstico de su sistema de gestión de ISO 50001 ya directamente en la plataforma, y en su aplicación, perdón, y de esa manera empezar a mejorar. Bien, esa primera aplicación, digamos que es la base para poder determinar cómo implemento mi sistema de gestión del sistema de gestión energético basado en la ISO 50001 y pues me apoya para poder tener una base de poder empezar aquí en nuestro Kantan Software. También en nuestro Kantan Software vamos a tener la posibilidad de tener aquí un asistente virtual que se llama Kantana. Y Kantana me va a permitir en cualquier aplicación que yo tenga alguna duda o alguna sugerencia o alguna inquietud, me va a servir para poder ser, perdón, les escribo acá, el análisis de contexto. Él va a ser un experto tanto en la norma o las normas que tengamos contratados con la plataforma, y también va a ser un experto de la plataforma misma, es decir, va a funcionar como un consultor de la plataforma y consultor del sistema de gestión 24/7 para que ustedes puedan interactuar con este asistente y puedan aclarar las dudas adicionales que tengan sobre su sistema de gestión o sobre la plataforma. Aquí, por ejemplo, le hice una pregunta muy vaga, ¿cómo hacer el análisis de contexto? Entonces aquí me da unos pasos de cómo definir el objetivo, cómo recopilo la información, cómo identifico influencias externas, analizar los stakeholders, evaluar la situación actual, sintetizar hallazgos. Aquí también podría preguntarle, por ejemplo, temas de ISO 50001 y hacer la interacción con el asistente las veces que yo necesite. Ya entrando en materia, voy a enfocarme específicamente en este pequeño espacio que nos queda para poder mostrar todas las funcionalidades. Ya USAID nos mostró algunas, como por ejemplo necesidades y expectativas de partes interesadas, ¿verdad? Pero vamos a iniciar como el nacimiento de un sistema de gestión. Tenemos una aplicación, por ejemplo, que es el análisis del contexto, que les va a permitir a ustedes a través de una gestión de etapas poder determinar precisamente, voy a filtrar aquí por los últimos registros, ¿vale? Voy a filtrar aquí por los últimos registros. Y les decía que a partir de etapas ustedes van a poder hacer la gestión análisis del contexto de su organización, ¿vale? Aquí les va a permitir a ustedes poder determinar en tiempo real cómo se encuentra su sistema de gestión o cómo es el contexto del sistema de gestión de seguridad energética. Vamos a ingresar a un registro que tenemos aquí ya, por supuesto, ya preparado para este ejercicio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que están viendo ustedes acá es un análisis del contexto ya gestionado. Vamos a poder ver los registros correspondientes. Estas vistas del aplicativo son configurables. Y ya viendo en materia el proceso de análisis de contexto a través de etapas, como les decía, una primera etapa a través de responsables. Cada una de estas etapas podrá tener un responsable dentro de la organización. Vamos a poder hacer el análisis de la convocatoria inicial. Por ejemplo, esta persona tendrá la responsabilidad de convocar por correo electrónico, porque desde la plataforma se emiten comunicaciones a las partes interesadas para que asistan a una reunión de desarrollo del análisis del contexto. Ya en la segunda etapa, a través del tránsito de las etapas, los responsables estarán notificados por correo electrónico en todo momento, pues que tiene una etapa por gestionar. Hablando de la gestión del desarrollo, vamos a poder tener la posibilidad de evaluar de manera muy sencilla el análisis del contexto de mi organización. Vamos a analizar el macroentorno a través de una metodología de PESTEL, donde ustedes el factor energético van a evaluar, para evaluar el factor energético van a tener en consideración si aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ambientales o legales pueden afectar o afectan el contexto de la organización en materia de consumo energético. Esto es tan sencillo como editar la fase de manera muy intuitiva y poder empezar a evaluar cada uno de los elementos. Oiga, ¿será que la evaluación de la moneda me puede impactar el consumo energético de mi organización? El poder, por ejemplo, la política de derogación fiscal, la inversión en el sector pueda afectar mi sistema de gestión de energético, de consumo energético. Todos estos elementos a través del macroentorno vamos a poder evaluarlos de una manera muy práctica, todas las evaluaciones, y una vez evaluemos cada uno de los elementos, del macroentorno, por supuesto, vamos a evaluar también de igual manera el análisis del microentorno, utilizando una metodología de las 5 fuerzas de Porter, en donde vamos a poder
definir qué tanto poder, por ejemplo, de negociación o influencia tenemos con nuestros clientes. Oiga, podemos influenciar a los clientes para mejorar la percepción o podemos, por ejemplo, influenciar a los clientes para que se alineen con nuestra postura de consumo energético o a los proveedores, por ejemplo, podemos alinearnos para que podamos tener un poder de negociación con los proveedores. Y de esa manera muy gráfica vamos a poder tener un análisis del contexto inicial que me permitirá entonces poder complementar a través de una matriz DOFA, ¿vale? ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de mi sistema de gestión energético? Aquí, por ejemplo, como debilidad, alta dependencia de combustibles fósiles, como una debilidad, fallas de subvención, procesos manuales, obsolescencia de equipos, como oportunidad, acceso a líneas de crédito verde en tasas preferenciales, por ejemplo, analizando el contexto económico, por ejemplo. Aquí tenemos las fortalezas, amenazas, ¿vale? Cada uno de los elementos van a ustedes poder adjuntar evidencias adicionales como parte del análisis del contexto y como de manera natural vamos a poder como resultado de este análisis del contexto identificar las diferentes oportunidades y riesgos del sistema de gestión. Desde la misma aplicación de análisis de contexto nos vamos a vincular con la aplicación de gestión de riesgos para identificar, simplemente dándole un clic aquí en este botón, identificar todos los riesgos derivados de este análisis del contexto. Vamos a poder ir registrando los riesgos o oportunidades, perdón, que derivemos de este análisis del contexto. Una vez vayamos agregando los riesgos y oportunidades dentro de la plataforma, vamos a tener un inventario único de todas las oportunidades y riesgos identificados a lo largo de la implementación del sistema de gestión. Fíjese entonces que queda almacenado en la plataforma los riesgos y oportunidades, pero vinculados que derivado del análisis del contexto de este periodo, identificamos, por ejemplo, que tenemos un consumo excesivo de energía en cuartos fríos, que tenemos de pronto pérdida de eficiencia en aumento de facturas, que tenemos pérdida de consumos energéticos, pero también tenemos oportunidades como por ejemplo poder implementar un sistema de monitoreo en tiempo real del consumo energético. Entonces fíjense que aquí en un solo sitio vamos a poder hacer de manera muy natural toda la implementación y análisis del contexto de la organización. De igual manera funcionaría las partes interesadas que no vamos a ver en este momento. Ya USAID nos dio un abrebocas de cómo funcionaría. Y posterior a esa identificación de riesgos y oportunidades, vamos a desplazarnos de manera natural a una aplicación que se llama gestión de riesgos, en donde ustedes precisamente esos riesgos y oportunidades van a poder evaluar y gestionar los controles necesarios para evitar que esos riesgos se materialicen. Aquí tenemos, por ejemplo, la matriz de oportunidades, donde ustedes podrían hacer esa evaluación de las oportunidades del sistema de gestión, que ya vimos de dónde podrían nacer, pero también podrían nacer de una identificación de partes interesadas, de una misma revisión por la dirección, por ejemplo, de una misma análisis de riesgos podrían nacer. Y nos vamos a enfocar en este espacio a la matriz de riesgos, ¿vale? Cómo a través de esta metodología vamos a poder evaluar precisamente esos riesgos que vamos identificando. Cada vez que creemos una matriz dentro de la plataforma, las matrices pasarán por versiones, donde personas responsables van a ser las encargadas de, pues, elaborar esa matriz y diferentes personas van a poder revisarlas hasta que finalmente salga vigente una matriz. Y a partir de esa primera versión van a poder hacer nuevas versiones para que se guarde la trazabilidad en la plataforma y a medida que las nuevas versiones vayan saliendo vigente, la anterior o las anteriores van quedando obsoletas. De esa manera ustedes van a poder guardar trazabilidad en el tiempo de todas las mediciones que ustedes han hecho en la plataforma. Vamos a enfocarnos entonces, por ejemplo, en esta matriz de riesgos energéticos. La matriz, yo sé que ustedes están acostumbrados a ver una matriz grande con muchas columnas, muchas filas, pero aquí digamos que de una manera más práctica la vamos a diligenciar por etapas. Es decir, vamos a ir pasando por las diferentes etapas. Tenemos una primera etapa donde por proceso vamos a ir identificando cada uno de los riesgos. Aquí tenemos los procesos de la organización que provienen del mapa de procesos, todo vinculado, recuerden, todo interrelacionado como debe ser un sistema de gestión. Y por cada proceso vamos a empezar a añadir cada uno de los riesgos. ¿Dónde hemos identificado riesgos? Pues a lo largo de todo el ejercicio anterior de la planificación del sistema de gestión, como vimos en el análisis del contexto. A partir de un análisis de riesgo, yo podría identificar nuevos riesgos, por supuesto, y por eso puedo crear un riesgo dentro de la identificación. Pero también tengo acceso a mi inventario de riesgos disponible que ya he venido identificando a lo largo del tiempo y yo puedo asociar esos riesgos a los procesos que le aplican. De esa manera, una vez identifiquemos los riesgos por proceso, vamos a hacer la valoración de cada uno de los riesgos. Y aquí usando una metodología como de base como ISO 31000, donde vamos a poder evaluar a través de la probabilidad y el impacto de manera muy sencilla
cuál es el riesgo inherente de cada uno de los riesgos identificados, para posteriormente, en una tercera etapa, por cada uno de los riesgos identificados, poder determinar cuáles son los controles necesarios para que ese riesgo no se materialice. Y aquí, por cada uno de los riesgos analizados, también vamos a tener la posibilidad de crear todos los controles definidos, y a medida que los vaya creando vamos a tener un inventario de los controles existentes o los controles necesarios dentro de la plataforma, todos los controles definidos. Una vez definamos cuáles son los controles necesarios para cada uno de los riesgos, vamos a evaluar qué tan eficaces son esos controles para poder determinar si me ayudan o no a mitigar ese riesgo de alto consumo energético, ¿vale? Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, la eficacia del diseño. ¿Es apropiado ese control? ¿Tiene una frecuencia de implementación? ¿Está documentado o no? ¿El control cuál es? Monitoreo en tiempo real del consumo eléctrico. ¿Ya es apropiado para ese riesgo? ¿Sí tiene una frecuencia para poder saber si se está implementando o no? ¿Está documentado y poder garantizar que se va a implementar en el tiempo? Y entre esas variables, entonces automáticamente la plataforma va a evaluar si el control es inadecuado, es adecuado o parcialmente adecuado, ¿vale? De manera automática. Luego evaluamos la eficacia de los controles y aquí vamos a poder verificar si hay evidencia de uso, si es eficaz para prevenir los riesgos, si es eficaz para mitigarlos, y de esa manera evaluamos entonces la eficacia del control, si tiene deficiencias, si es eficaz o es ineficaz. Para, a partir de esas dos variables, la plataforma de manera automática me va a calcular el nivel de fortaleza o el nivel de consistencia o efectividad de esos controles, si son fuertes, ineficaces o son razonables, y de esa manera, de manera automática, en una quinta etapa, vamos a poder visualizar cómo quedó mi riesgo inherente como estaba y cómo, una vez implementado y analizado los controles, pues qué tanto disminuyó o aumentó ese riesgo, ¿vale? Por cada uno de los riesgos que aún tengan de pronto un nivel de riesgo no tolerable, vamos a poder implementar planes de tratamiento que me permitan pues hacer acciones adicionales para complementar o programar qué voy a hacer para mitigar ese riesgo. Y de esa manera ustedes en la plataforma van a poder crear planes de acción a los diferentes responsables con unas fechas definidas, la plataforma emitirá notificaciones y vamos a poder en tiempo real hacer una gestión de los riesgos, ¿vale? Aquí tendríamos algunas gráficas de análisis donde ustedes a partir de una comparativa, ¿vale? Una comparativa, por ejemplo, entre diferentes matrices o mediciones, pueden evaluar qué tanto ha tenido aumento o disminución de los riesgos inherentes o los riesgos residuales. También vamos a poder tener gráficas de calor donde vamos a poder determinar dónde se encuentra cada uno de los riesgos identificados. También un mapa de calor. Esa gráfica de burbujas, aquí tenemos un mapa de calor. Aquí puedo consultar cómo se encuentra cada uno de los riesgos identificados dentro del cuadrante de la metodología e inclusive hacer una comparativa entre cómo se encontraba inicialmente y finalmente. Bien. Luego de que podamos tener este análisis de riesgos, pues vamos a poder tener también herramientas útiles, ¿vale? Para determinar, como bien nos decía Arnoldo, venga, ¿cómo se encuentra mi situación actual o cuál es el histórico de consumos energéticos que yo he tenido a lo largo del tiempo? ¿Qué es lo que hemos empezado a consumir? Porque eso es un punto base para poder determinar si es un equipo, por ejemplo, de alto consumo energético y de esa manera poder ver si tengo algunas oportunidades de mejora para empezar a disminuir ese consumo. Bien, en ese sentido tenemos una aplicación totalmente nueva que se llama diagnóstico energético. En ese sentido vamos a poder tener un registro y control de cada uno de los tipos de procesos o equipos que pudieran tener algún tipo de consumo energético dentro de la organización. ¿Qué tipo de energía consume? Eso es importante hacerlo, el diagnóstico inicial, pues saber qué tipo de unidad de energía son las que consumimos, newton metros, kilovatios hora, combustible, litros, todas las unidades que ustedes identifiquen y qué lo está produciendo. Bien, ¿qué permitirá esta aplicación? Que al momento de registrar la información de cada equipo, vamos a tener la posibilidad de hacer una priorización. ¿Cuáles son los criterios de priorización que son personalizables? Por ejemplo, ¿cuál es el consumo en la unidad de variable que estemos midiendo, toneladas, por ejemplo, de refrigeración? ¿Cuál es el consumo anual en valores numéricos? ¿Y cuál es el de la organización? ¿Y cuál fue el consumo anual de este elemento? ¿Cuál elemento? Aquí yo voy a tener la posibilidad de crear
todos los posibles equipos o procesos, identificarlos en la plataforma, tener los datos técnicos del equipo para tener un inventario de todos mis equipos relacionados directamente en mis equipos o procesos que tengan algún tipo de consumo y tenerlos relacionados directamente en la plataforma. De esa manera, a partir de estas variables, cuando yo seleccione los equipos que voy a analizar, vamos a poder aquí seleccionar, por ejemplo, que esto es por kilogramos, ¿vale? Kilogramos Newton, cuál es la producción variable, cuál es el costo anual, y de esa manera automáticamente la plataforma con las variables del consumo me va a decir con la prioridad que ustedes establezcan si este consumo de este equipo es alto, medio o bajo. ¿Cómo lo sabe la plataforma? Con los datos que hemos hecho de cuánto consume y cuánto consumió el total de la organización en esa unidad de energía, me va a decir de manera automática cuál es el porcentaje que representa este equipo frente al consumo total de energía de la organización y de esa manera me va a decir aquí, si ustedes lo alcanzan a ver, de color verdecito, me va a decir que es una bajo uso energético y de esa manera vamos a tener aquí la posibilidad de tener todas las priorizaciones de los diferentes equipos, ¿verdad? Ahora bien, para cada uno de los equipos que tengamos como prioridad alta, vamos a tener la posibilidad de directamente en la plataforma introducir todas las acciones de mejora que sean necesarias para poder empezar a mejorar el consumo de este equipo, ¿vale? Aquí directamente vamos a poder, por ejemplo, instalar variadores, está a cargo de esta persona, cuándo lo tiene que hacer. Una vez la persona lo vaya ejecutando, va a poder cerrar cada una de las acciones, introducir el comentario correspondiente, depositar su evidencia, como les decía yo, para poder hacer una trazabilidad de la información. Aquí vamos a poder adjuntar cualquier tipo de información y a través de estados vamos a indicar por correo electrónico a las personas involucradas pues que una gestión ya fue hecha, la plataforma tiene recordatorios para que las personas no se olviden, que tienen un plan de acción correspondiente dentro de la plataforma. Y directamente aquí, inclusive, a partir del análisis del diagnóstico de un equipo o proceso, vamos a poder relacionar también riesgos y oportunidades que podamos identificar dentro de esta aplicación. Bien, ahora, con base a esta información, podríamos determinar, por ejemplo, los objetivos del sistema de gestión. Y aquí en los objetivos del sistema de gestión vamos a poder definir cuáles son los objetivos precisamente de ese sistema de gestión. Permítame, yo voy a introducir aquí una fecha para ver los últimos registros, ¿vale? La fecha de los últimos registros. Bien, y de esa manera ustedes por periodo van a poder definir los objetivos de su sistema de gestión, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos como objetivo reducir el consumo energético en los sistemas de refrigeración. ¿Por qué? Porque tengo un diagnóstico, tengo un análisis de riesgos y podemos determinar cuánto lo quiero reducir. Ya dentro de cada definición del proceso de los objetivos vamos a poder definir las acciones necesarias para cumplirlo, pero lo mejor de todo es que vamos a poder relacionar los indicadores que me puedan ayudar a controlar o a verificar cuál ha sido la variación de consumo energético o de cumplimiento de este objetivo relacionado a través de estas gráficas. Esta información proviene de la aplicación de gestión de indicadores. Y desde la aplicación de gestión de indicadores es donde definimos cuáles son los indicadores que me van a ayudar al cumplimiento de esa disminución o mejora del consumo energético de mis equipos. Aquí, por ejemplo, tenemos un indicador que es, por ejemplo, consumo eléctrico de la iluminación de bodegas. Recuerden que yo parto desde un diagnóstico qué tanto me está consumiendo esa iluminación de las bodegas, en este caso kilovatios hora, y a partir de una primera entrada, que esto hará parte del diagnóstico, yo puedo tomar como punto de partida, por ejemplo, el 2024 a manera de ejercicio, puede ser cualquier periodo. Entonces yo voy a relacionar, por ejemplo, en el periodo 2024, cuánto consumí por mes o por trimestre o por semestre, como ustedes lo quieran llevar. La plataforma o este indicador, a partir de este punto de partida, les va a permitir a ustedes poder controlar ya para el segundo periodo, con base a los datos, a medida que ustedes vayan registrando el consumo, la plataforma le va a decir, ustedes van a poder establecerse una meta, cuánto deben disminuir, y la plataforma les va a decir, mire, frente al periodo anterior, que usted tuvo un consumo de tanto kilovatio hora, usted ha disminuido en el mes de enero 8.9%. Usted ha disminuido aquí el 9.4%. Aquí hubo un aumento del 4.29%. Y aquí les va a ir promediando cuál ha sido el consumo hasta el final del año, ustedes saber cuál fue el consumo total y de esa manera hacer el punto de partida, por ejemplo, para el periodo siguiente. Si, por ejemplo, derivado de un incumplimiento de un indicador, ustedes necesitan reportar una no conformidad, ustedes pueden reportarlo directamente. Recuerden que las aplicaciones se vinculan y vamos a poder registrar
el hallazgo correspondiente. Bien, ahora bien, apoyados con otras aplicaciones como Business Intelligence, vamos a poder tener una visualización y seguimiento total de cómo va el consumo energético dentro de mi organización, cómo va el cumplimiento de los objetivos energéticos. Aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer un análisis mucho más preciso de cómo se encuentran los consumos de cada uno de los equipos. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí comparar, por ejemplo, entre un periodo y otro, o un mes específico, o un equipo de alto consumo energético, quiero compararlo aquí. Entonces, por ejemplo, quiero ver aquí, no sé, el sistema de refrigeración industrial. De esa manera vamos a poder decir, mire, tenemos un consumo total a la fecha o al año de 324.234 en la unidad de energía, que sería kilovatios hora en este caso, y el consumo del equipo es de 3.42. En este momento, este equipo representa el 1% del consumo total de la organización, por lo cuanto es un consumo bajo, ¿vale? Y aquí vamos a poder tener el porcentaje del equipo, ¿vale? También vamos a poder tener la posibilidad también, por cada uno de los elementos vinculados, cuáles son la cantidad de riesgos, oportunidades vinculadas, qué porcentaje corresponde por unidad de energía. Por ejemplo, esto me daría una entrada para saber que la mayor cantidad de equipos que consumen energía consumen kilovatios hora, referente a newtons metros, por ejemplo, metros cúbicos. Eso me permite también tener acciones encaminadas a que a lo mejor tenga algunos equipos prioritarios de una unidad de energía, pero tengo muchos más que abarcar por kilovatios hora. Entonces, eso también le da una entrada a ustedes para que puedan determinar qué vamos a hacer. Aquí tenemos un resumen de cada uno de los equipos que me generan consumo, cuáles en este momento son altos, medios, bajos. Aquí vamos a tener gráficas, por ejemplo, que me permitirán saber por mes cuál ha sido el consumo de energía. Ustedes pueden seleccionar la unidad de energía que quieran. Aquí, por ejemplo, vamos a filtrar kilovatios hora. Y por cada uno de esos elementos vamos a tener cuál ha sido el consumo del mes. Vamos a tener la tendencia al consumo. Fíjense que hay una tendencia a la baja, ¿vale? Y vamos a tener un promedio de cómo ha sido el consumo por cada uno de los meses. Todo directamente en la plataforma de manera automática. Vamos a ver adicional los avances de los planes de mejora de cada uno de los elementos, cuántos están cerrados, pendientes, y aquí vamos a poder tener la prioridad de cada uno de los equipos y poder saber cuántos riesgos, y si quiero saber el registro específico para ir a mirar las acciones, vamos a ir a mirar las acciones de mejora, por ejemplo, del sistema de refrigeración industrial. Le doy clic ahí y la plataforma me dirige al diagnóstico que estábamos viendo hace unos momentos y poder determinar, por ejemplo, aquí no he determinado acciones aún, ¿vale? Acciones de mejora. Bien, de esa manera también vamos a tener aplicaciones como, por ejemplo, control operacional, que les va a permitir a ustedes planificar y ejecutar todas las actividades de control operacional para el consumo energético. Aquí, por ejemplo, tenemos el programa de control operacional de eficiencia energética. Y aquí en este programa de gestión ustedes van a poder programar y controlar el avance de ejecución de las tareas, por ejemplo, para que puedan programar la calibración y mantenimiento de los medidores de energía, la implementación de campañas. Todos estos programas nacen de dónde? De la identificación de riesgos y diagnóstico de priorización de equipos. Y de esa manera ustedes con fechas y meses van a poder ejecutar las tareas. Aquí también algo muy interesante donde voy a permitirme en un momento poder compartir también otra vez mi pantalla del celular. Ustedes van a tener una aplicación adicional donde ustedes pueden aquí programar las actividades, por ejemplo, de inspección, ¿vale? O de monitoreo. Y a través de una lista de chequeo vamos a poder también ejecutar esa programación. Entonces aquí, por ejemplo, con esta aplicación que es Radar Checklist, yo puedo acceder a mi agenda de actividades, que es donde tengo programadas mis tareas desde el control operacional y yo puedo filtrar, venga, cuáles tengo para hoy, cuáles tengo vencidas, muy seguramente tengo vencidas, cuándo tengo para el futuro, ¿vale? Y aquí yo voy a poder filtrar, por ejemplo, las que tienen que ver con consumo, las que tienen que ver con consumo de energía. Aquí no tengo ninguna, por ejemplo, para programada. Vamos a ver aquí si tengo alguna aquí. Aquí tenemos algunas, ¿vale? Aquí tenemos algunas. ¿Esto de dónde viene? Viene de las definiciones o de la programación de lo que vimos hace un momento en el control operacional. Entonces voy a hacer, por ejemplo, ese monitoreo de consumos energéticos, que es una tarea programada en sistemas críticos como compresores, hornos, calderas. Todo lo que vamos a ver aquí, que es una lista de chequeo, es personalizable. Esto es una de ejemplo, ¿vale? La aplicación utiliza inteligencia artificial y la ubicación del dispositivo para poder tener los datos concretos. Todo lo que estamos viendo acá, ustedes, por ejemplo, podrían enviar por correo electrónico la información, dónde está haciendo el ejercicio, por ejemplo, o haciendo la inspección en las bodegas, por ejemplo, en qué equipo vamos a hacer un compresor, por ejemplo, con qué placa, ¿vale? ¿Quién es el responsable?
de este equipo, y de esa manera ustedes van a poder comenzar a realizar el diagnóstico. Vamos a poder tener, por ejemplo, diferentes grupos, por ejemplo, la presión de operación dentro del rango, si cumple o no. En caso de que no cumpla o cumpla, vamos a poder aquí introducir texto o dictado por voz. Vamos a poder introducir imágenes, archivos, fotografías o inclusive notas de voz, si queremos. Y de esa manera, cuando pasemos por cada una de las preguntas, vamos a tener la posibilidad de hacer una firma en constancia de la persona que está ejecutando el diagnóstico. Aquí, si tuviéramos la cantidad de firmas que ustedes quieran, ¿vale? Dentro de la plataforma, por ejemplo, el nombre del operador, ¿vale? Y de esa manera podríamos finalizar el diagnóstico. Esta aplicación funciona offline, es decir, si están en un sitio de difícil acceso, vamos a poder tener la información en tiempo real. Aquí de una vez se sincroniza, tenemos el diagnóstico ejecutado. ¿Y qué pasó con la tarea que tenía programada? Automáticamente, esa tarea que estaba programada dentro de mi programa de control operacional va a quedar cerrada. Y automáticamente, al quedar cerrada, como parte de la evidencia vamos a tener, pues precisamente viaja de manera automática el diagnóstico realizado. Todas las imágenes, todo el informe de cómo me fue en esa inspección, por ejemplo, vamos a tener las firmas, toda la información correspondiente. ¿Y qué pasó con los hallazgos? ¿Qué pasó con los hallazgos que se derivaron de esa inspección? Automáticamente se van a reportar en la plataforma, en una aplicación automática, yo aquí no se hace ningún reporte, y automáticamente se reportan para que a partir de ese reporte se haga una gestión de los hallazgos. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí la información de los hallazgos que se generaron, ¿vale? Voy a tomar aquí uno de ejemplo, por ejemplo, y todas las evidencias que se generaron de ese diagnóstico van a viajar acá para que a partir del reporte de una no conformidad, pues podamos hacer la gestión. También vamos a poder hacer un monitoreo en tiempo real de, por ejemplo, los indicadores de consumo energético desde el Business Intelligence. Aquí ya para finalizar, podríamos tener, por ejemplo, la posibilidad de los indicadores ver cómo ha sido la variación de consumo de cada uno de los elementos. Vamos a poder ver la significancia o el cumplimiento o el promedio de cada una de las unidades de medición de los indicadores y poder en un tiempo real poder confirmar qué tanto porcentaje de la meta que yo he definido de disminución del consumo energético he tenido por periodo. Aquí algo muy interesante, yo voy a tener, por ejemplo, la comparativa del promedio de cumplimiento versus la variación del cumplimiento. Y de esa manera, en tiempo real, pues poder hacer un control de mi sistema de gestión de consumo energético. Esto es un pequeño abrebocas, ¿vale? Es un pequeño abrebocas que yo trato en estas sesiones de poder mostrarle la mayor cantidad de aplicaciones. Por supuesto, se me quedan muchas por fuera por este espacio, pero digamos que los invitamos a que nos dejen sus consultas, sus contactos aquí en el chat y de esa manera pues poder hacer una profundización mucho más acertada. Por supuesto, hemos visto algunas aplicaciones, nos faltan muchas, pero recuerden que toda la planificación, todo el ciclo PHBA que vamos a tener disponible en nuestro sistema de gestión lo vamos a poder tener directamente en la plataforma vinculado entre las diferentes aplicaciones.